Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Hoy es un día especial y es porque estamos en la casa del Señor. Con los acontecimientos de la guerra que están en Rusia y Ucrania, hay un conflicto muy increíble en estos momentos para nuestros tiempos, que son tiempos que serían tiempos de civilización, pero las guerras siempre van a existir. Esperamos que el Señor lleve a un buen término todo esto y que sea bendición, que nosotros podamos orar por ellos y tenerlos en oración cada momento. Con esos acontecimientos hoy se presta para dar un mensaje de escatología y el pastor Rogelio Colón se va a encargar de darnos el mensaje cuándo será la guerra entre Gog y Magog, y de acuerdo a la palabra del Señor él va a estar explicándonos este misterio o realmente este acontecimiento que sucederá muy pronto. Esperamos que sea el mensaje de bendición y regresamos con el mensaje de la palabra del Señor. La semana pasada expusimos bastante acerca de la guerra de Gog y Magog, en el contexto de los eventos sucediendo en Ucrania. Ya en esta tercera semana, sabiendo que la batalla continúa, las muertes continúan, hermanos, hay muchas cosas que se están llevando a cabo allá en esa región. Y preguntamos y contestamos la semana pasada si ese evento es Gog y Magog. La respuesta es no, pero estamos pendientes a ver si pasa más allá de aquella frontera y si algunas naciones se alían para entonces atacar a Israel. Tratamos acerca de la alianza de Gog y Magog, identificamos los países que serán parte de la alianza de Magog, diciendo que Gog será el líder, que será ruso de esa alianza. Hablamos acerca de cómo Dios llama a ese líder para que lleve a cabo la invasión en los montes de Israel. Hablamos acerca de que habrán países en el mundo que protestarán cuando ellos invadan a la nación. Hablamos acerca de dónde se llevan a cabo los eventos, es en los montes de Israel, y cómo Dios mismo interviene para destruir la alianza, haciendo llover fuego sobre los países que están invadiendo y trayendo de una manera sobrenatural la destrucción a los ejércitos invasores. A través de pestilencia, de fuego, de guerra civil, Israel no levantará una mano para defenderse, porque Dios es el que gana la batalla por ellos, hermanos. Amén. Lo que vimos en Ezequiel 38 y 39 la semana pasada. ¿Y por qué Dios permite que Israel sea invadida por Gog y Magog? Porque Dios desea que su nombre sea glorificado y santificado entre las naciones. Porque Dios es completamente soberano. No hay nadie quien pueda controlar sus acciones y no hay nadie que pueda operar fuera de su soberanía. Dios utiliza a quien sea espíritu, sea ser humano, para llevar a cabo sus propósitos sobre la faz de la tierra. Es lo que nosotros vimos aquí la semana pasada, hermanos. Pero nos quedamos con esta pregunta: ¿cuándo sucederá la guerra de Gog y Magog? El pastor me permitió un domingo más para presentar y contestar esta pregunta, hermanos. Y es una pregunta controversial y de mucha especulación a través de los años. Aunque es cierto que encontramos cosas en la palabra que son difíciles de interpretar o contestar, esa pregunta no es una de ellas. En esta mañana estaremos tratando con esta pregunta, ya que como remanente de los últimos días, que somos nosotros, deberíamos estar orientados en cuanto a la secuencia profética, hermanos. Pero comencemos con unas observaciones de los capítulos de la semana pasada. En Ezequiel 38, 8, 11 al 12 y el 14, que dice: de aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación,
mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. El 11, y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor: en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú. Basado en estos pasajes, hermanos, viviremos un poco en esta mañana. Porque es el Señor quien llama a Gog para que invada a Israel. Porque todo tiene un propósito. El enemigo está viendo el momento en que la tierra esté indefensa, en que la guardia esté baja, en el momento en que las personas crean que están en paz, en seguridad, pero la verdad será otra. Y lo mismo se aplica para nuestras vidas, hermanos. Muchas veces vivimos, caminamos confiados de que todo está bien en nuestra vida porque no hemos visto el ataque del enemigo en un tiempo. Pero hermanos, tengan por seguro que el enemigo está observando nuestra vida para hacer el momento preciso para atacar al corazón, para enviar dardos a las mentes, atacando a cada persona, hermanos. Y quiero que veamos 4 observaciones básicas de estos pasajes. 1. Una vez más, Israel es una nación propia. Los lugares que una vez eran desolados, ahora están habitados. 3. Israel mora en lugares que no están amuralladas. Y yo me preguntaba, bueno, los que hemos ido a Israel, sí existe un lugar que tiene murallas. La vieja ciudad tiene las murallas de Jerusalén, pero también en la área ocupada, en Belén, hay un muro que rodea toda aquella parte, establecida porque los palestinos, los terroristas, no deseaban vivir en paz con Israel. Así que construyeron una muralla para encerrarlos, y ahora tienen que tener permiso para entrar y para poder salir de aquella región. Pero si uno viaja por todo el país, como lo hemos hecho, usted puede darse cuenta que existen lugares llamados los kibbutz, y son comunidades. No hay guardias, no hay soldados, son comunidades tranquilas, donde la gente vive juntos, apoyándose el uno al otro. Y yo creo que el lugar no amurallado, hermanos, son los kibbutz, que encontramos a través de todo el país de Israel. Y dice aquí, una vez más, Israel vive segura. Israel vive segura, no vive en paz. Hay una gran diferencia entre estar en paz y de vivir seguros, hermanos. El pasaje no indica que Israel vive en paz cuando el ejército invade, pero dice que vive o mora confiadamente. Vivir segura significa que vive seguramente sin importar que haya guerra o haya paz. Si consideramos esas 4 observaciones describen a Israel actual hoy en día. Cada una de estas cosas está presente. Israel vive segura. Dije segura, no en paz. Vive segura. Y basado en esto, la invasión puede suceder en cualquier momento, aún antes del comienzo de la tribulación. Y además de estas 4 observaciones que nos prestan ayuda para entender cuándo sucede la guerra, existe otro factor que tenemos que tener en mente para entender cuándo sucederán estas cosas. Y son 2 términos. Número 1, 7 meses y 7 años. Nosotros aprendimos la semana pasada que cuando el Señor interviene y destruye al ejército invasor,
dice la palabra que estarán enterrando a los muertos por un tiempo. ¿Cuánto tiempo era, hermanos? 7 meses. Pero también quemarían armas por un tiempo de ¿cuánto tiempo? 7 años. Así que cuando consideramos cuándo sucederá este evento, hay que entender la secuencia profética. Hay que entender la tribulación, las diferentes posiciones, para entender cómo es posible que haya tiempo suficiente para enterrar por 7 meses corridos, tiempo suficiente para construir una ciudad para los que estén haciendo el trabajo, como también 7 años para quemar continuamente. Dice la palabra que no quemarán, que no cortarán árboles o que tomarán leña, sino que quemarán por 7 años seguidos los armamentos del ejército invasor, hermanos. Así que consideramos eso. Y existen 5 posiciones diferentes o perspectivas diferentes acerca de cuándo se lleva a cabo esta invasión. Y aquí resumimos las 5 y después hablaremos cada una uno por uno. Unos dicen que Gog y Magog será al punto medio de la tribulación. Otros dicen que será al final de la tribulación o que es equivalente a la campaña de Armagedón. O durante el interludio, eso explica un poco después. Otros dicen al fin del milenio o algunos dicen antes de la tribulación. Y son diferentes cosas, hermanos. Comencemos con la perspectiva de la mitad de la tribulación. El razonamiento que usa este grupo tiene que ver con el hecho que dicen que Israel vive en paz, la cual es el resultado del pacto del anticristo en Daniel 9:27. Y la palabra aquí dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y en esta oración que se presenta aquí, usted puede ver toda la totalidad, hermanos, de los 7 años. Uno pregunta: hermanos, ¿ya estamos en la tribulación? Algunos dicen sí. La respuesta bíblicamente es no. Estamos en el principio de dolores, pero la tribulación comienza no con el rapto, comienza con la firma del pacto. Y por otra semana, o sea, por 7 años, confirmará el pacto con muchos. A la mitad, a los 3 años y medio, hará cesar el anticristo, el sacrificio y la ofrenda en Jerusalén. Después, con la muchedumbre de abominaciones, comienza, hermanos, un proceso de la persecución agresiva para destruir al pueblo de Israel. Es tan básico como es, hermanos. No estamos en la tribulación. Un pacto de 7 años de esa magnitud en el Medio Oriente es algo que sería visible, sería reportado a través de las noticias, la media social. No es algo que se vaya a llevar a cabo en secreto, hermanos. ¿Ok? No va a ser un secreto. Va a ser algo público que el mundo va a poder ver. Otros dicen que esta invasión de Gog y Magog es la misma descrita en Daniel 11:40, que dice: pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él con una tempestad, con carros y gentes de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Primero, hermanos, como ya mencionamos, morar confiadamente no implica paz. Segundo, es difícil ver que Dios decide intervenir. Si es cierto que esta batalla o esta invasión se lleva a cabo al punto medio de la tribulación, no tiene lógica que Dios intervenga en ese momento para entonces permitir de una manera inmediata
los eventos de la segunda mitad de la tribulación. No tiene sentido, ¿verdad? Si hablamos acerca del punto medio de la tribulación, del anticristo se revela por quién es, y cuando él comete la abominación de desolación en el tercer templo, diciendo que él es el Señor, y entonces de manera inmediata comienza una persecución de los judíos en Israel, y comienza algo horrible de ese momento en adelante. No tiene sentido que Dios intervenga en las montañas de Israel para entonces permitir que el pueblo sea perseguido. ¿Tiene lógica o no tiene lógica? No tiene lógica, hermanos, y no encaja bíblicamente anyway. ¿Okay? Así que tenemos que entender esto. Tercero, los eventos en Daniel 11:40 son aceptados como suceder en el punto medio de la tribulación. Sin duda, está bien. Pero no es correcto identificar que el rey del norte es el mismo rey de Gog. No es Gog, hermanos. A través del libro de Daniel encontramos referencias al rey del sur como también al rey del norte. Lo hemos aplicado a Egipto, a Siria, el contexto sería Siria. La invasión que vemos en Daniel 11:40 no es la invasión que vemos en Ezequiel 38 y 39, hermanos. Cuarto, el cuarto problema con esto es que no permite tiempo para los 7 meses, como también para los 7 años. Si uno dice que sucede a la mitad de la tribulación y comienza la persecución, ¿cuándo va a tener tiempo Israel para construir una ciudad? ¿Cómo van a tener tiempo por 7 años, si es el punto medio 3 años y medio, y están corriendo por sus vidas, de tener tiempo para quemar armamentos, hermanos? En vez de quemarlos, sería mejor que recogerlos y usarlos contra el enemigo, si esta posición fuera legítima. Pero, hermanos, la verdad no creo que sea. Sigamos. La siguiente posición es la postribulación o la tribulación. Algunos piensan que esta invasión sucede al final de la tribulación. Y, hermanos, si usted no conoce escatología, pues tiene que ver con el fin de los 7 años en que se unen todos los ejércitos del mundo en contra de Israel para destruirlos. Pero dice la palabra que entonces, ¿quién mismo regresará, hermanos? Jesucristo regresará con su ejército para destruir ese ataque y para vencer a los enemigos de Israel en ese momento, hermanos. ¿Ok? Así que ellos dicen, bueno, Gog y Magog es Armagedón, pero existen varias objeciones en contra de esa posición. Primero, en Ezequiel se enumeraron países específicos que serán parte de la alianza de Gog y Magog. Encontramos que habría Rusia, encontramos que sería Irán, Sudán, Libia, ¿verdad? Y otros más, y Turquía, que se unirían para atacar a Israel. Cuando pensamos, hermanos, en la campaña Armagedón, todas las naciones del mundo se reúnen para destruir a Jerusalén, sin excepción. Cada país, cada ejército estará completamente al lado del anticristo para llevar a cabo esta batalla, hermanos. Segundo, la invasión en Ezequiel viene del norte, mientras que la Armagedón viene de todas las partes del mundo. Tercero, el propósito de la invasión de Gog y Magog es tomar botín. Pero Armagedón es destruir a Jerusalén, es destruir al pueblo de Dios, hermanos. Cuarto, mencionamos que habrá naciones que van a protestar la invasión de Ezequiel durante Gog y Magog. Hermanos, no habrá ningún país que va a oponer lo que se llevará a cabo durante el tiempo del Armagedón. Quinto, las fuerzas invasoras de Israel son destruidas por Dios, hermanos, por terremotos, pestilencia, fuego, mientras que aquí, hermanos, aquí, en ese valle de Jezreel que vemos en un momento, Dios mismo, Cristo mismo descenderá para destruir a los enemigos de su pueblo, hermanos. Descenderá para destruir al anticristo. Vendrá para establecer su reino milenial sobre la faz de la tierra. Así que hay una diferencia entre una y la otra, hermanos. Quiero que veamos la sexta objeción por estos cuadros.
A mano izquierda usted tiene un ejemplo de los montes de Israel. Es en los montes donde Dios destruye a los ejércitos de la alianza de Magog. Pero será en el valle de Jezreel, conocido como el valle de Megiddo, donde sacamos el nombre Armagedón, donde se reúnen hermanos, donde se reunirán los ejércitos del mundo para atacar a Israel. Y los que han ido a Israel, hermanos, Megiddo, Jezreel, es un valle inmenso. Caben millones y millones literalmente de soldados y de equipos, hermanos. Es ahí donde se librará la batalla final, hermanos. Séptimo, la invasión rusa se lleva a cabo cuando Israel vive confiadamente en la tierra. Durante el tiempo de Armagedón, Israel está literalmente huyendo por su vida, hermanos. Está corriendo por su vida de la persecución del anticristo en contra del pueblo de Dios. Son eventos completamente diferentes, hermanos. Y además, no da tiempo para resolver el problema de los 7 meses y los 7 años. El 7º año está pasando para acabarse y viene algo nuevo para la tierra dentro de poco después de eso. Así que eso tampoco tiene sentido. Unos dicen el interludio, y quiero explicarlo antes de hablar acerca de esto. ¿Qué es el interludio? En cuanto a los eventos proféticos, hermanos, hay un tiempo que se lleva a cabo después de la segunda venida de Cristo y el comienzo del reino milenial de Cristo. Para los que no están muy conocidos en el asunto, hermanos, el tiempo del fin tiene que ver con el fin de la tribulación. Cristo regresa y corta y mata al anticristo, rescata a su pueblo y entonces establece un reino físico sobre la faz de la tierra, que literalmente durará por un tiempo de 1000 años. Y Jesucristo mismo reinará desde su trono en Jerusalén. Jerusalén será la capital del mundo. Los que sobrevivirán la tribulación y llegan al fin, ¿verdad?, y creen en Él, serán parte del milenio. Nosotros, hermanos, no depende de que usted crea, pero los que hemos sido levantados con el Señor, entonces tenemos parte en el milenio. Y nuestra parte será reinar sobre la rama de los gentiles. Es como parte de nuestra recompensa, hermanos, que recibimos durante el tribunal de Cristo, donde recibes tu corona o las coronas que te corresponden por tu obediencia y cómo viviste tu vida delante del Señor, hermanos. Muchos creen que Cristo regresa y comienza el reino inmediatamente, pero como vamos a ver, no es tan fácil como eso. Así que hay una pausa entre el tiempo inmediatamente después de su segunda venida y el comienzo del reino milenial. Es más, son 75 días, son enseñados por la palabra, son 75 días, esa pausa existe y entonces unos dicen, se llevará a cabo en ese tiempo. Y eso es basado en una suposición que habrá un tiempo después de la segunda venida de Cristo y después de que Israel es restaurada, pero antes de que sea establecido el reino milenial, hermanos. El hecho de que hay un interludio entre la venida de Cristo y el reino milenial es aceptado, es conocido, hermanos. Pero porque tienen que llevarse a cabo varios eventos antes de que comience el reino milenial. No se llevan a cabo durante la tribulación porque no encaja, no hay tiempo. Pero entonces comenzamos con el ejemplo del juicio de los gentiles. Será en ese tiempo. Acerca de la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, como los que murieron en la tribulación, sucederá en ese tiempo. Pero para que esta posición sea legítima, una vez más, tiene que durar 7 años. Este tiempo solo dura 75 días. Así que los 7 meses están fuera y los 7 años también están fuera, hermanos. No tiene sentido. Daniel 12, 11 al 12 nos presenta este tiempo. Dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290
90 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Para poder tener esa referencia, hermanos, entendemos que la tribulación se divide en 2 tiempos, 3 años cada una. Según Apocalipsis 12:6, 1260 días es equivalente a 3 años y medio. Así que lo que dice Daniel en el versículo 11 es que desde que comienza la segunda mitad de la tribulación, donde lleva a cabo su desolación y la persecución del pueblo, hasta que venga Cristo para quitarlo, son 1290 días. 3 años y medio exactos, hermanos. Entonces, ¿de dónde sale el segundo número? ¿De dónde sale 1335 días, hermanos? El primer número es 1290, que son unos 30 días adicionales al del día 1260. El evento que dará comienzo a la segunda mitad, cuando el anticristo, hermanos, tome control del tercer templo, donde declara que Él es Dios. El falso profeta establecerá la falsa imagen del anticristo en el templo, y eso es a lo que se refiere como la abominación desoladora. Él mata el control del templo hasta el día 1260, cuando Cristo lo mata en su segunda venida, y en el día 1290 el templo es quitado y destruido. Dios no lo construyó, tiene que ser destruido, hermanos, y además ha sido profanado. El segundo número es 1335, que son 75 días después del fin de los 3 años y medio. Dice que habrá aquí una bendición. Bienaventurado el que espere y que llegue a ese tiempo. Y la bendición que les espera es poder entrar y ser parte del reino milenial, hermanos. Sin embargo, no todos los que lleguen van a entrar. Tiene que haber fe, tiene que haber perseverancia, un seguimiento de Cristo. Así que tampoco presenta, hermanos, una solución a los 7 meses y 7 años. Pero ¿qué tal al fin del milenio? Y eso se basa de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 20, 7 a 9. Hermanos, ¿por qué hablo acerca de esto? No se me duerman, por favor, ¿ok? ¿Por qué hablo acerca de esto? Número 1, porque está en la palabra. Número 2, porque tenemos que conocerlo. Para que no estemos engañados o decepcionados por gente que traen cosas que no tienen nada que ver con la palabra. Un pueblo que tiene conocimiento es un pueblo sabio, hermanos, ¿saben? Por eso comparto esa información para que discernamos y entendamos los tiempos. En Apocalipsis 20 habla acerca de lo que sucede, hermanos, cuando Satanás es desatado después de los 1000 años. Cristo establece su reino milenial, Satanás es atado por 1000 años, y por alguna razón que yo desconozco, hermanos, no sé por qué, el Señor lo ata, pero también lo suelta al tiempo del fin. Y aquí dice lo que Satanás va a hacer. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que estén en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, interesante, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. En su superficie parece hablar acerca de Gog y Magog, hermanos. Él no lo menciona, pero existen varias objeciones. Número 1, una vez más, la invasión de Gog y Magog viene ¿de dónde? Del norte, no del sur, del norte. Segundo, esta posición fracasa en resolver el problema de los 7 meses, 7 años. Al fin de los 1000 años, Satanás es desatado para que lleve a cabo su última, no sé qué, su última rebelión en contra del Señor, hermanos. El Señor así lo permite, así va a suceder. Y entonces Él engañará a la gente, levantará un ejército para que vengan en contra de la ciudad de Jerusalén,
para que vengan en contra de Jesucristo mismo, físicamente hablando, y en contra de la capital, Jerusalén. Dice la palabra que una vez más, Dios actúa, lo destruye y se acabó el asunto, hermanos. Usted dice, bueno, tal vez aquí encaje. Si encaja, si dejamos fuera el tiempo de 17 meses y los 7 años. Cuando se acaba el milenio, hermanos, se llevan a cabo una serie de eventos. Número 1, la tierra como existe, como existirá, va a ser renovada por el Señor. Dice la palabra que habrá cielo nuevo y tierra nueva, hermanos. Amén. Y esto se lleva a cabo muy rápidamente después del fin del milenio. Así que no hay tiempo para quemar almas por 7 años y medio. No hay tiempo para entrar gente por 7 meses, hermanos. No encaja dentro del asunto. Y llegamos aquí a la última perspectiva, que tiene que suceder antes de la tribulación. De acuerdo a Ezequiel 38-39, esta posición presenta ciertas conclusiones. Primero, que Israel ya está establecida antes de la tribulación y que vive confiadamente. ¿Cuántos dicen que Israel vive confiadamente, hermanos? No seguros, confiadamente. ¿Israel tiene ejército, sí o no? ¿Ese ejército ha sido probado en batalla, sí o no? ¿Israel ha perdido una batalla, una guerra mayor? Nunca. De que puede defenderse, Israel puede defenderse. De que tiene armamento avanzado, tiene armamento avanzado. De que tiene soldados entrenados, de los mejores, hermanos. De que tiene una fuerza aérea increíble, top 2. Son pilotos increíbles, hermanos. Así de que viven confiados de que pueden repeler un ataque. La respuesta es sí. La capacidad, el entrenamiento, el deseo de defender a Israel está presente, hermanos. Así que ellos viven confiadamente. Confiadamente no significa que vivo mis laureles. Significa que estoy preparado para lo que viene en contra de mi nación. Segundo, la alianza de Magog invade Israel durante este tiempo de seguridad. Tercero, esta alianza es destruida en Israel antes de la tribulación. Y quiero presentar varios factores que apoyan esta posición. Quiero que leamos Ezequiel 38, una vez más, hermanos, que dice: de aquí a muchos días será visitado. Al cabo de los años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación. Mas fue sacado a las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Y dirás: subiré contra una tierra en defensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: así ha dicho Jehová el Señor: en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú. Perdón. Primeramente, puntos a favor. Israel es una nación propia, ¿sí o no, hermanos? Es una nación propia. Ha sido recogida de las partes de la tierra y ahora tiene su propia nación, hermanos. Después de 1900 años, 46 invasiones y 4 guerras mayores, la tierra es judía y libre de todo dominio extranjero, hermanos. Israel es un país soberano. Israel hace lo que ella quiera en su país. Israel, hermanos, no es un país pobre. Israel es un país rico, lleno de recursos, llena, hermanos, de vegetales y frutas. Ellos tomaron lo que era un país árido y desierto y caliente e hicieron milagros, hermanos. Crecen árboles, frutas, vegetales, campos donde antes había desierto en el Negev.
tienen compañías presentes en Israel que son avanzadas en tecnología. Israel es el responsable por muchas invenciones que han beneficiado todo el mundo entero, hermanos. Israel no es un país de tercera categoría, es un poder, hermanos, y diríamos bendecida por la mano de Jehová. Amén, hermanos. Y ellos viven confiadamente en la tierra. Una vez más quiero regresar a esto de que Israel vive en estado de paz, ¿ok? No. El significado de la raíz hebrea es bataj, y la raíz significa seguridad. Significa vivir confiadamente. No la seguridad, hermanos, debido a la paz, sino a una seguridad que se debe a su fuerza. Ya hablé acerca del ejército, hablé de cómo Israel ha vencido en las batallas, hermanos. Israel es un poder militar, un poder económico y un poder social, hermanos. Segundo, Rusia, a pesar de la caída del comunismo, hablé de esto la semana pasada, aún presenta una amenaza mundial ante la tribulación. Y hermanos, esto lo estamos viendo con nuestros propios ojos, ¿sí o no? Unos dicen, bueno, Rusia no es tan poderosa como antes. No tiene tanta gente como antes, pero Rusia tiene armas nucleares, hermanos. Tiene un dictador, un presidente que, yo no sé, no sé qué piensa él, pero tiene visiones de establecer un imperio ruso a través de Europa, hermanos. Ucrania será solo el principio de lo que Rusia va a hacer, hermanos. Como decía la semana pasada, por el momento las Naciones Unidas, los Estados Unidos no están interviniendo. Tenemos un joven de esa iglesia que está en Alemania esperando ver lo que pasa. Y es Jonathan. ¿Saben esto, hermano? Jonathan está en Alemania apoyando lo que va a pasar allá, hermanos, para ver si Rusia va a cruzar la frontera de Ucrania hacia Polaca, hacia Eslovenia, a otros países, para ver lo que sucede. ¿Usted cree que Ucrania es su objetivo final? Lo dudo seriamente, hermanos. Lo dudo seriamente. Si pasa más allá de Ucrania, si la batalla comienza en Polaca, hermanos, Tercera Guerra Mundial. Lo digo con toda confianza, sin problema. Y va a ser muy triste y muy lamentable. Pero hermanos, es el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Tercero, esta posición provee la solución a la pregunta de los 7 meses y los 7 años. Si esta invasión se manifiesta al principio de la tribulación, pues no hay problema con los 7 meses, ¿verdad? Porque está bien. Pero si comienza al comienzo de la tribulación, hay un conflicto en cuanto al asunto de quemar las armas por 7 años. ¿Por qué? Bueno, porque significa que por 7 años, la cual incluye huyendo por sus vidas en la segunda mitad de los 7 años, estarían quemando armamentos todavía. Y eso como que no encaja, hermanos. No tiene sentido. La palabra dice lo que dice la palabra. Hay que decirle algo, hermanos. Cuando nosotros interpretamos la palabra, especialmente la profecía, no lo cambies por algo que satisface nuestra creencia. Estoy diciendo y presentando lo que dice la palabra. Dice la palabra claramente que al fin de la guerra de Gog y Magog entrarán por 7 meses, como también quemarán por 7 años. Que significa que es algo literal, algo que va a suceder. Amén. Tiene que suceder. Y es por esta razón que estamos utilizando el factor de los 7 meses y 7 años para poder situar o localizar cuándo sucede este evento. Y si comienza al principio de la tribulación, pues por 3 años y medio pueden quemar sin problema, hermanos. Pero la segunda mitad, ¿qué van a hacer? Están corriendo por sus vidas. Están huyendo del anticristo en la montaña de Israel, en Jordania. Están
están temerosos, hermanos. Pues ahí se presenta el problema, hermanos. Pero si decimos, hermanos, si decimos que es antes de que comience la tribulación, pues entonces tiene sentido. Entonces encaja en lo que conocemos acerca del tiempo, hermanos. Después de que Israel es salvo por el Señor, por su mano, en los montes de Israel, hermanos, los judíos continúan viviendo en la tierra. Ellos permanecen en ella hasta el punto medio de la tribulación, hermanos. Ellos continúan su vida. Así que no hay ningún problema con los 7 meses de entierros. Los 7 años no presentan ningún problema tampoco, ya que comienza aún antes de la tribulación y puede extenderse hasta el punto medio de la tribulación. Así que en cualquier momento, antes del punto medio de la tribulación, puede suceder esto, hermanos. Pero no puede ir más allá, porque estarán quemando armas y huyendo por sus vidas. Eso significa que la invasión de Gog y Magog tiene que suceder al menos 3 años y medio o más antes del comienzo de la tribulación, hermanos. Esos son los puntos fuertes. Así que llegamos a la conclusión, basado en lo que se tiene que hacer, que no puede llevarse más allá del punto medio de la tribulación en quemar las armas. 7 años para atrás, en cualquier momento, hermanos. Ahora, como siempre, existen objeciones, hermanos, y de eso vamos a hablar en esta mañana. Unos dicen, Ezequiel 38 y 39 se encuentra en la sección del libro que habla acerca de la restauración. Y es cierto, pero pregunto, ¿cuál restauración? Hay diferentes restauraciones, hermanos, en Ezequiel. ¿Sería la parcial de incredulidad o la final en la fe? Y esto parece ser fe, la parcial en la incredulidad. Fe comienza con Israel solo después de esta invasión. Dice la palabra que su nombre será glorificado. ¿Usted no cree que Israel va a saber que Yahweh fue el que los salvó y los rescató de esa invasión? Claro que sí. No solo ellos, pero las naciones lo van a saber, hermanos. La cual implica que habrá algún tipo de, tal vez de avivamiento, de alabanza a Jehová en el pueblo, de parte de ellos, hermanos. Pero llegamos como siempre a un asunto diferente que hablaré un poco después. La cronología del libro de Ezequiel no es un problema para esa perspectiva. La restauración de la fe en Israel se encuentra en Ezequiel 40 a 48, hermanos. En Ezequiel 40 y 48 habla acerca de la restauración del pueblo de Israel completamente a la alabanza de Jehová, regresando a sus raíces, regresando a la fe, regresando, hermanos, al servicio del Señor. Pero aquí no. Segunda opción dice que usar morar confiadamente, como lo es usado en el Antiguo Testamento, siempre se refiere a la paz y la seguridad milenial, algo que Israel no recibirá antes de la tribulación. Ok, hermanos, hablemos de eso un poco también. Sin embargo, eso es una exageración. Mientras que es cierto que el término morar confiadamente se usa para describir la vida durante el tiempo del milenio, esto es cierto en una pequeña minoría de los casos y nada de cierto en la mayoría de los casos. Un ejemplo de esto se encuentra en Jeremías 49:31, que dice: levantaos, subid contra una nación pacífica que vive confiadamente, dice Jehová, que ni tiene puertas ni cerrojos, que vive solitaria. Suena conocido, ¿no? Es lo mismo que habla Ezequiel en 38 y el 39, hermanos. Y esa frase se usa más en contextos no mileniales que en contextos mileniales. Las personas dicen lo siguiente, hermanos: es durante el milenio que sucede porque habrá paz. No, habrá seguridad. Ok, lo expliqué ya. Habrá seguridad, no significa que habrá paz. Tercero, hermanos,
Eso contradice la doctrina de la inminencia. Y yo sé que hay personas que no conocen esa palabra en nuestros medios, hermanos, los más recientes. Inminencia, hermanos, tiene que ver con una doctrina, una creencia de que el regreso del Señor puede suceder en cualquier momento. Así que es cierto y sucede en cualquier momento. La cual describe, hermanos, el rapto de la iglesia. Mire, si usted cree en el rapto, no tiene importancia. Estoy diciendo acerca de lo que esto dice, hermanos, ¿ok? Pero decir que algo precede o que viene antes de la tribulación no es lo mismo que decir que precede el rapto, a menos que se diga que el rapto comience la tribulación. Sin embargo, el rapto no es lo que lanza la tribulación, hermanos. Y hablamos acerca de esto. Lo que lanza la tribulación es la firma del pacto de 7 años que menciona Daniel, que puede ser inmediatamente después del rapto, si es antes de la tribulación, puede ser días después, meses después, a un año después. No se sabe el tiempo, hermanos, ¿ok? No se sabe el tiempo. Pero no es haciendo en la iglesia. Si sucede de esa manera, entonces, cuando llegue el pacto, entonces comienza la tribulación. Se lo leí en Daniel, hermanos. Y esto no destruye cualquier conversación de la inminencia, ya que el rapto puede suceder antes de esto. La doctrina de la inminencia cree que el rapto es inminente, que es cierto y viene en cualquier momento, y que sucede antes de la tribulación, hermanos. Puede suceder en cualquier momento, y una vez más, el rapto no da comienzo a la tribulación. Otra manera de ver esto es a través de contestar 7 preguntas. ¿Pudo haber sucedido el rapto antes de 1948? Sí. El rapto como tal pudo haber sucedido antes de 1948. ¿Pudo la tribulación haber sucedido antes de 1948? La respuesta es no. Porque número 1, no había nación de Israel como tal. Y número 2, no había gobierno como tal para firmar el pacto de 7 años. ¿Ven? Es fácil. Así que, por tanto, cree que esta invasión rusa sucede antes de la tribulación, no destruye el argumento de la inminencia, debido a que el rapto no da comienzo a la tribulación, hermanos. Cuarta objeción. ¿Cómo puede Israel apostatar tan pronto después de que la nación ha experimentado un avivamiento? Como todo buen abogado, hermanos, contesto con una pregunta. Los abogados contestan preguntas con preguntas. ¿Ven eso? Le hacen una pregunta y te hacen con una pregunta para atrás. Y yo pregunté lo siguiente: ¿y por qué no? ¿Por qué no, hermanos? El problema verdadero aquí es creer que eso es un problema. El hecho de que Israel vuelva a apostatar después de un avivamiento no es extraño y tampoco debería de sorprendernos, hermanos. Simplemente mira al patrón del pueblo en el Antiguo Testamento. Regresaron a Jehová, pero entonces apostataron, entonces adulteraron, entonces pecaron en contra del Señor, entonces siempre se alejaban del Señor, hermanos. Así que, ¿qué tan rápido pecó Israel después de salir de Egipto, hermanos? Dígame, ¿qué tan rápido fue? Llegaron al monte. Haznos un Dios para poder adorar. No sabemos qué pasó con este Moisés. ¿Y qué sale del fuego, hermanos, supuestamente? Un becerro de oro. Los reyes Ezequías y Josías, hermanos, tuvieron avivamientos. ¿Qué pasó? Cayeron en apostasía. Nínive se arrepintió delante del mensaje de Jonás. ¿Pero qué pasó? Fue destruida. Nínive como nación, como ciudad, nunca ha sido reconstruida. No es nada nuevo y tampoco debe sorprendernos que el pueblo apostataría, hermanos. 5. Que esos eventos suceden en los días postreros o en los últimos días, hermanos. No decir algo, hermanos, también no estoy de acuerdo, pero es lo que yo siento. Hemos estado viviendo en los últimos días desde el comienzo de la iglesia. Es la verdad. El apóstol Pablo, los profetas, los apóstoles de ese tiempo hablan acerca de los últimos días. Ha estado presente, hermanos. ¿Ok? Pero esos términos se aplican a todo el periodo de los últimos días cuando la profecía es cumplida. Sin embargo, esa objeción es basada en la suposición de que esa perspectiva presenta una posición pre-rapto. Y aquí no quiero que nosotros, hermanos, nos confundamos.
Cuando hablamos acerca de la creencia, la evidencia de que Gog y Magog se llevan a cabo antes de la tribulación, no tiene nada que ver con el rapto. Tiene que ver con la tribulación, hermanos, no con la otra cosa. Por último, Israel no tendrá ningún título en la tierra, ni tampoco tendrá el derecho de regresar hasta que firme un pacto con el anticristo. Si seguimos ese pensamiento, aquellos que opinan de esta manera dicen que el pacto de los 7 años es firmado antes del rapto. Sin embargo, y una vez más, hermanos, la posición no es que sucede antes del rapto, sino que sucede antes de la tribulación. Además, esa posición última es una posición un poco ridícula, hermanos. Le voy a decir por qué. Dígame en qué manera el pacto del anticristo en el futuro le dará mayores derechos a los judíos de regresar a su tierra que el pacto que originó a Israel. En el 1948, Israel fue formada como nación establecida, reconocida por las Naciones Unidas, y desde entonces, hermanos, aún hasta hoy, los judíos practican alía, regresando a su tierra. Hay programas en Israel para las personas que quieren regresar a Israel. Le dan ayuda económica, les ayudan con el idioma. Hermanos, han estado regresando a la tierra desde 1948. Además, Israel ya posee la tierra. Y la ha poseído no desde 1948, hermanos. Israel ha poseído desde el establecimiento del pacto de Jehová con Abraham. La tierra siempre ha sido de Israel. La tierra fue entregada a Israel, hermanos. Y la tierra es de Israel. Y la tierra siempre será de Israel. No importa lo que digan los palestinos, no importa lo que digan los terroristas, no importa lo que diga la media, no importa lo que digan los profesores en las escuelas o los palestinos, pobrecitos ellos, hermanos. El Señor les entregó la tierra a ellos, punto. No hay ningún argumento, no hay ningún debate. Lo creas o no, es una acción bíblica y verídica. Así que el pueblo no regresa por las Naciones Unidas, el pueblo regresa porque Dios ya les dio la tierra y les corresponde, les pertenece a ellos, hermanos. Dice la palabra que sean recogidos de los fines de la tierra, y así ha sido y continúa hasta el día presente. Todas las semanas aterrizan aviones, hermanos, con gente de origen judía regresando a Israel. Y siempre lo reciben con aplauso y amor. ¿Por qué? Porque han regresado a casa, hermanos. Amén. Han regresado a la tierra que Jehová les entregó, hermanos. Y le digo algo, hermanos, yo cuando subí a Jerusalén por primera vez en mi vida, en el 2013 por ahí, la semana final, perdón, hermano, la última semana del viaje, nosotros subimos a Jerusalén. Es parte de la experiencia. Y decimos subimos, porque Jerusalén no está en un llano. Jerusalén está en un lugar alto, hermanos. Y el bus sube y te lleva a un monte. Y el monte se conoce como Monte Scopus. Y de ahí uno se baja del bus y uno puede ver a Jerusalén, la vieja ciudad, desde allá. Y entre medio ves cementerios. Pero la primera vez que yo vi, hermanos, esa visión con mis ojos, yo comencé a llorar. No lloré por emoción, pero por un sentir que me decía: has regresado a casa. Y así lo sentí, hermanos. Y entonces cantamos, tomamos comunión y de ahí partimos al hotel para la noche. Una experiencia inolvidable, hermanos. Caminando por Jerusalén, caminando por las calles donde Jesús caminó, hermanos, es una experiencia única, muy bonito, que confirma lo que dice este hermoso libro, hermanos.
Los imperios del mundo han pasado. El imperio romano no existe, el griego no existe, el medo-persa no existe, el imperio babilónico no existe. Pero hermanos, Israel permanece de pie. ¿Por qué? Porque ella es el pueblo de Dios, hermanos. Si la gente desea evidencia acerca de lo que dice la palabra, simplemente mira hacia Jerusalén. La vez pasada descendimos debajo del muro de lamentación. Y, hermanos, vimos las calles de Jerusalén bien abajo, enterradas debajo del muro, hermanos. Wow. Y hermanos, de que Jerusalén e Israel va a ser juzgada, va a recibir daños grandes en la tribulación, es un hecho verídico. Pero al fin del día, hermanos, una vez más, Cristo interviene por su pueblo, hermanos. Y ahí comenzará un futuro glorioso para todos nosotros. Vendrá cielos nuevos y tierra nueva, y entonces la palabra que descenderá la nueva Jerusalén. Y es ahí que vamos a morar, hermanos, no es en el cielo, ¿ok? Es en la nueva Jerusalén eternamente, hermanos. Esa es, hermanos, a través de su gracia, de nuestra fe en Cristo, esa es nuestra bendición. Somos injertados al pueblo de Israel por gracia. Las promesas de Abraham son nuestras promesas por gracia, hermanos. Porque Él era y fue padre de multitudes que nos incluyen a todos nosotros, hermanos. Y un día, hermanos, un día, veremos ese lugar personalmente. Y hermanos, si usted tiene el chance de ir a Israel en el tiempo que queda, vamos. Vayamos, hermanos. Es un tiempo hermoso, un tiempo de mucha bendición. Visitamos el Calvario, visitamos Getsemaní, visitamos el huerto. Y hermanos, es precioso. En Israel se siente su presencia palpablemente donde quiera que tú caminas. Yo he estado, hermanos, sobre el mar de Galilea. No es un mar, es un lago, ¿okay? Pero el mar de Galilea, de Tiberias, decía el pastor la semana pasada, o el viernes en la clase. Hermanos, lloré, porque sobre esas aguas caminó nuestro Señor. Sobre esas aguas, hermanos, Él detuvo el mar, detuvo los vientos y hizo milagros en las colinas que rodean al mar. Hemos subido al monte de las bienaventuranzas. Hemos ido, hermanos, a la sinagoga en Nazaret, donde Él leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ni siquiera es un lugar impresionante, hermano, es un lugar pequeño, ¿verdad, chus? Una sinagoga pequeña que ni caben, creo que si acaso 40, bien pequeño. La semana bien ha ido también. Hemos subido, hermanos, a la sinagoga en Capernaum, en Cafarnaum, como se dice. Hemos visto la casa de la suegra de Pedro. Hermanos, hemos visto cosas increíbles. Evidencia de su poder, evidencia de sus promesas que aún han de cumplirse para ese pueblo, hermanos. Pero nosotros disfrutamos esa bendición como ser parte del pueblo de Dios. Y es por eso que quiero que sepamos estas cosas, hermanos. Saben que soy maestro, me encanta enseñar, así que fue lo que hice hoy. Pero para que nosotros apreciemos la gracia que hemos recibido. Y entender que no tenemos que estar presentes en esos eventos, hermanos. Dios nos librará en el tiempo que Él desee que se haga. En este día, pónganse de pie, por favor, mis hermanos. Que el Señor les bendiga una vez más. Este mensaje ha sido de grande bendición para nuestras vidas, ya que nos prepara, nos alerta para los acontecimientos proféticos que vendrán. No sabemos cuándo serán estos tiempos, pero
de acuerdo a la palabra del Señor y siguiendo el trazo profético, nosotros nos vamos a poder dar cuenta cuando se entrará a la gran tribulación, cuando el Señor Jesucristo vendrá, cuando el pueblo de Judá será perseguido y se irá al desierto. Todos esos acontecimientos son acontecimientos proféticos que nosotros que estamos en otras partes del mundo, pues podremos darnos cuenta a través de las noticias, a través de lo que se dice en el mundo. Yo creo sinceramente que ya estamos en ese tiempo, no sabemos cuándo va a ser, pero no importa cuándo sea. Una de las cosas importantes que hay en nuestras vidas, al conocer un poco el mensaje del Señor, al conocer un poco la escatología, es que nosotros debemos estar preparados todo el tiempo. Una de las cosas que siempre aprendimos en la palabra del Señor, más bien en la escuela donde fuimos, fue nosotros debemos estar preparados para morirnos, necesitamos estar preparados para predicar el mensaje, necesitamos estar preparados para cuando el Señor nuestro Dios venga. Son cosas importantes que nosotros tenemos que estar preparados, y aún preparados para morirnos es algo muy importante, porque nos dará a nosotros ese entendimiento y esa paz que nosotros necesitamos para no perecer con los impíos, dice la palabra del Señor. Quiero decirles en el nombre del Señor Jesucristo que a pesar de todo esto que se dice, una de las cosas más importantes en nuestras vidas es nuestra relación con Dios. ¿Cómo estamos con Dios? Yo no sé cuántas personas no tienen un conocimiento del Señor, pero yo quiero decirles que los que hemos creído en el Señor estaremos seguros, viviremos seguros, porque es una promesa de parte del Señor nuestro Dios, que va a venir a rescatarnos de la ira del Cordero. Así es que yo les invito en el nombre del Señor Jesucristo para que ustedes se pongan en comunión con Dios, para que ustedes busquen de Dios. Si no tienen una iglesia, busquen una iglesia. Si no tienen una Biblia, compren una Biblia en el nombre del Señor y lean. Leyendo se aprende, leyendo Dios nos habla. Es una forma de que Dios nos habla y nos inspira a través de que nosotros leemos la palabra bendita del Señor. Así es que les voy a insistir, les voy a pedir, les voy a rogar para que oren al Señor, para que busquen al Señor, para que lean su Biblia y dejen que Dios les hable a través de la palabra bendita del Señor. Si no lo han hecho, les invito para que lo hagan, que reciban a Jesús como su Salvador personal, le entreguen su corazón, su vida, para que Dios los pueda dirigir y ustedes puedan ser parte del pueblo de Dios y ustedes puedan ser parte de los hijos de Dios que Dios ha venido a comprar y a lavar con su sangre preciosa. Y no es muy difícil, solamente tienes que abrir tu corazón y tienes que aceptarlo en tu vida y abrir tu corazón y decirle: Señor, yo te recibo como mi Salvador, te pido que perdones mis pecados, que te he ofendido, y te pido que tú me salves y me libres de la ira del Cordero, en el nombre de Jesús. Si tú haces esta oración, Dios va a escuchar tu oración y por fe vas a lograr ser salvo. Bueno, mis queridos hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana.